Buenas noches. Buenas noches. Deseo dar una cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado para la quinta Conferencia Internacional de Infertilidad. Igualmente a los laboratorios Gedeon Richter que nos auspician con su plataforma para continuar con nuestro programa de educación continua. Aprovecho esta oportunidad para invitarles a la segunda Conferencia Nacional de Infertilidad que dará el doctor José Arias y a la sexta Conferencia Internacional de Infertilidad sobre Consejo Genético que dará la doctora Itzel Cruz de México. El doctor Arias, en la segunda Conferencia de Infertilidad, nos hablará sobre aborto a repetición. En este momento nos acompaña el doctor Paul Guayasamín, que es genetista clínico, es genetista de nuestra unidad, es graduado de doctor en medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba, es especialista de primer grado en Medicina General Integral de la Escuela Latinoamericana de Medicina La Habana, Cuba, y especialista de primer grado de genética clínica de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, y además actualmente se desempeña como médico genetista del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Helena Arizmendi de la ciudad de Quito. Paul, le dejo con el control de la reunión. Muchas gracias, doctor Guamón. Buenas noches con todos. En primer lugar, vamos a agradecer a Gedeon Richter por la plataforma que nos ha proporcionado para dar paso a esta conferencia, que en esta ocasión vamos a denominarla como la quinta Conferencia Internacional de Infertilidad, como título, Causas cromosómicas de infertilidad. Recordar también que la conferencia tiene un aval académico, en este caso nos lo está brindando la Universidad San Francisco de Quito, a la cual también damos los agradecimientos, al igual que a Gedeon Richter. En este sentido, para dar paso y de manera introductoria a la quinta Conferencia Internacional, desde el punto de vista genético tenemos que mencionar que, si bien existe un gran abanico de posibles causas de origen genético, siempre vamos a tener como principal hallazgo al cual debemos llegar a hacer estudios o llegar a afianzar el por qué sucede esto, están las alteraciones cromosómicas precisamente. Es así que con la parte evolutiva que hemos tenido, tanto en la parte tecnológica, las técnicas de diagnóstico, los avances en todos los campos de la genética, lo cual está también en la parte de la reproducción humana. Es por eso que hemos llegado a buscar quiénes pueden ayudarnos en este sentido. Siempre vamos a buscar la ayuda un poco más local en el sentido de los países latinoamericanos, que son países más allegados y que tienen también condiciones antropogénicas similares a las nuestras. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado al licenciado Freddy Mejía, quien va a ser el expositor de nuestra conferencia para esta ocasión. Dentro del currículo que tiene el licenciado Freddy Mejía tenemos que es andrólogo, embriólogo, es director del laboratorio de Procrea de la ciudad de Guatemala, en Guatemala, es director del laboratorio de fecundación in vitro del Valle, Honduras, es bioquímico de la Universidad del Valle de Guatemala, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, es especialista en andrología y embriología del Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, de Valencia, España. Dentro de sus investigaciones, actualmente podemos mencionar que están orientadas al estudio de las causas genéticas del factor masculino severo y su impacto en el desarrollo embrionario. Es por eso que hemos invitado a Freddy para que nos ayude y nos dé su experiencia en este tema. De esta manera, Freddy, le damos la bienvenida
y tenemos toda la audiencia para usted y que nos brinde sus conocimientos en este sentido. Bienvenido, Freddy. Freddy, me da un segundito. Quisiera a las personas que nos acompañan indicarles que tengan la gentileza a las personas que desean el certificado de asistencia avalado por la Universidad San Francisco de Quito. El enlace se comparte en este momento y se encuentra en los comentarios destacados. Igualmente quiero agradecer la presencia de nuestra psicóloga clínica, la doctora Caterine Poveda, egresada de la Universidad Católica del Ecuador, que es la encargada de valorar y hacer el seguimiento de nuestras pacientes que están en tratamiento de reproducción humana. Ella les da la contención emocional que requieren estas parejas. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Por favor, Freddy. Doctor, tiene apagado su micrófono. Perdón. Muy buenas noches. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de todo corazón al Instituto Quiteño de Infertilidad, especialmente al doctor Guayasamín y al doctor Guamán. Ya tenía la oportunidad de conocer virtualmente al doctor Guayasamín. Es un genetista que admiro mucho y bueno, creo que él sabe mucho más de cromosomas que yo. Así es que no me meteré en muchos detalles sobre qué es citogenética, porque ustedes en Quito tienen a uno muy bueno. Y me enfocaré más que todo en cómo es que podemos nosotros ahondar el estudio de infertilidad, incluyendo este tipo de información y qué tanto puede afectar los problemas que nosotros vemos en la consulta diaria. Como bien decía el doctor Paola al inicio, uno de los hallazgos más importantes que solemos encontrar es cromosomopatías, problemas en los cromosomas. Y aunque todos sabemos que los problemas más frecuentes van a ser siempre producidos de nuevo por los embriones, porque pues sucede, también sabemos que los gametos pueden afectarse, especialmente por la edad, pero queda siempre la duda, ¿qué tanto podemos encontrar nosotros en los pacientes y qué pues necesidad tenemos de hacer el estudio y la investigación en ellos antes de someternos a un tratamiento de reproducción asistida? Así es que con esto, repito mi agradecimiento para todo el equipo del Instituto Quiteño de Infertilidad y también para Centro Procrea, que es pues, prácticamente mi centro de operaciones, especialmente al doctor Emilio Novales y a todo mi maravilloso equipo de laboratorio que me permite dedicarme un poco a la investigación y a compartir lo que nosotros como equipo tenemos de experiencia. Para empezar, ningún conflicto de interés. No represento ninguna casa farmacéutica ni laboratorio. Así es que todo lo que vamos a hablar lo puedo hablar libremente y recordemos que mi opinión personal no necesariamente representa la del grupo con el que trabajo, así es que cualquier comentario es exclusiva y únicamente mi responsabilidad. Para empezar, comentábamos, las aneuploidías ya se conocen desde los años 70, se conocen desde mucho antes y ya había estudios a finales de la década de los 70 sobre cuál es la base cromosómica sobre los problemas de fertilidad. En este estudio de Anne Chantley, por ejemplo, ya se sabía que 61% de los abortos menores de 12 semanas tenían alguna alteración cromosómica. Y también ya se había empezado a estudiar que 15% aproximadamente de todos los pacientes masculinos con azoospermia presentaban alguna cromosomopatía y la más abundante era el síndrome de Klinefelter. Esto seguramente los que se han metido en el tema ya lo conocen, pero solo quiero ejemplificar que se viene conociendo desde hace mucho tiempo y los datos honestamente no han cambiado significativamente. No se le ha dado mucha importancia al estudio de los cromosomas porque no se suele contar con gente que lo haga bien. Así es que antes los estudios de infertilidad masculina suelen empezar por encontrar algunas causas que les llamamos evidentes. Por ejemplo, infecciones. Si el paciente ha tenido paperas, si tiene alguna infección que pueda llegar a obstruir los conductos deferentes. Se habla mucho de infecciones y se trata de descartar. Luego también hay algunas causas endocrinas como el hipogonadismo hipogonadotrópico que se puede descartar haciendo un panel hormonal.
Se trata mucho el tema de la varicocele, se estudia el antecedente de criptorquidia y también los tratamientos oncológicos, porque parece sorprendente que muchos pacientes llegan a consulta después de haber recibido una quimio-radioterapia y esto pues obviamente va a tener una repercusión negativa en su fertilidad. Pero como les decía, las causas genéticas, citogenéticas, casi siempre se dejan al final del estudio porque la realidad es que en la mayoría de países latinoamericanos no es sencillo encontrar laboratorios que puedan hacer este tipo de test de una manera confiable y que tengan el ojo y el expertise como el doctor Guayasamín para poder hacer un buen estudio detallado de la citología. En el varón, como les decía, lo más común es encontrar síndrome de Klinefelter, que es tener un cromosoma X adicional. Es la anomalía cromosoma sexual más común y aparece más o menos en 1 de cada 1000 hombres. Se puede manifestar como una hormona folículo estimulante alta y una testosterona baja. Y lo interesante es que no necesariamente tiene que ser un síndrome de Klinefelter completo, sino que también existen mosaicismos donde algunas líneas celulares están bien y otras están alteradas. Pero en varones no solo tenemos Klinefelter, sino que puede haber otras alteraciones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entre ellas encontramos las alteraciones llamadas translocaciones robertsonianas. ¿En qué consisten las translocaciones robertsonianas? Básicamente, si tenemos 2 cromosomas, generalmente son cromosomas acrocéntricos que no son homólogos y que están normales, durante alguna etapa del proceso celular temprano fetal puede haber una ruptura y una reunión de ellos, lo que genera un cromosoma gigante que tiene una mezcla de los dos y un fragmento pequeño que tiene el restante, pero que generalmente es tan chiquito que se tiende a perder. Entonces, estas translocaciones robertsonianas también son frecuentes y pueden ocurrir durante las etapas tempranas. El problema con estas translocaciones es que los portadores de translocaciones robertsonianas balanceadas suelen tener un fenotipo normal, es decir, aparentemente todo está bien, pero puede presentar problemas de fertilidad. Las vemos asociadas con oligospermia, es decir, baja cantidad de espermatozoides en el eyaculado. También pueden aparecer como abortos recurrentes. Todo parece estar bien, tenemos embriones, hacemos transferencias y resultan en abortos. Y también tenemos el riesgo de que tengan descendencia con anomalías robertsonianas e incluso con algunas aneuploidías. Todos los pacientes que son portadores de translocaciones robertsonianas pueden producir una proporción significativamente alta de gametos que tengan rearreglos no balanceados, es decir, gametos de muy mala calidad, espermatozoides que también nos pueden dar problemas de fecundación y que pueden llegar a terminar incluso en bloqueos embrionarios y ciclos que no vale la pena. Entonces, por la severidad de lo que puede causar una translocación, es uno de los argumentos que algunos autores usan para justificar que se tiene que hacer un cariotipo desde el inicio de un estudio de fertilidad. Les comentaba, las translocaciones robertsonianas nos pueden dar algunas de las cromosomopatías que nosotros llamamos frecuentes. Por ejemplo, cuando hay una translocación entre cromosoma 13 y 14, puede darnos incluso una trisomía 13, aunque no hayan 3 cromosomas 13, pero hay un arreglo que hace que simule o parezca que lo hay. Y eso nos puede dar origen a síndrome de Patot. Luego también tenemos translocaciones en el cromosoma 14 y 15 que nos pueden dar desórdenes de impronta disómica uniparental, como Prader-Willi y otras. Tenemos translocaciones 13-21 y 21-22, que también pueden generar niños con síndrome de Down, a pesar de que los padres no son portadores de ellos, y a pesar de que estos niños no tienen 3 cromosomas 21, sino una translocación. Así es que hay un claro riesgo para la descendencia cuando encontramos alguna alteración robertsoniana. Además de translocaciones, puede haber inversiones autosómicas que son un poquito más raros y en general todas esas alteraciones extrañas pueden ocurrir en más o menos un 5% de pacientes masculinos con oligospermia. Es decir, si ustedes tienen pacientes que tengan oligo y descartaron las causas evidentes, van a encontrar que 1 de cada 20 va a tener una
alteración cromosómica como traslocación o inversión. Si tenemos pacientes que son azoospermicos, tenemos descartado una obstrucción, vamos a encontrar que estas alteraciones pueden ocurrir hasta en un 14% aproximadamente. Y curiosamente, menos del 2%, casi solo 1% de las mujeres fértiles van a presentar estas traslocaciones. Es que por alguna extraña razón, los hombres somos más propensos a tener defectos cromosómicos como inversiones y traslocaciones que las mujeres. Así es que este tipo de estudios cromosómicos parecen ser más útiles en el estudio de varón infértil que en mujeres como línea inicial de tratamiento. El consenso viene siendo casi parecido, las cifras varían un poquito de región a región, como bien decía el doctor Paola al principio, tenemos que encontrar regiones que sean similares a las nuestras para encontrar similitudes, pero si nos damos una vuelta por todo el mundo, nos damos cuenta que en China también se repite la historia, y en los pacientes que tienen zoospermia, las alteraciones cromosómicas son muy altas, las sexuales se llevan el premio y Klinefelter es el principal. Y en cambio, cuando hablamos de pacientes que tienen solo un recuento bajo como oligospermia, la cantidad de alteraciones sexuales y autosómicas, como las robertsonianas que hemos mencionado, vienen siendo casi igual y son un poquito más bajas. Así es que como primera medio conclusión que vamos a llegar es el estudio cromosómico es vital y creo que sí debería ser importante empezarlo en pacientes azoospermicos que pues son no obstructivos y que desconocemos la causa. Y para no centrarnos solo en el hombre, porque pues, no todos los problemas del mundo se deben a nuestro género, también tenemos que entender que aunque sean muy bajas, las aneuploidías femeninas también existen. Y las aneuploidías femeninas se pueden manifestar más que todo como anormalidades cromosómicas en los óvulos. ¿Okay? Sabemos que las aneuploidías ovocitarias aumentan con la edad, pero también pueden deberse a un cariotipo alterado en las pacientes femeninas. Son más frecuentes en pacientes que tienen esterilidad idiopática, es decir, que todo parece estar bien y se han encontrado algunas alteraciones cromosómicas en más o menos un 20% según algunos autores. Pero también sabemos que no es inducida en los óvulos por el protocolo de estimulación que se utilice, así es que consistentemente se encuentran este tipo de errores cuando hacemos tratamientos de fertilidad y algunos autores incluso la asocian con dimorfismos ovocitarios, es decir, llegamos a encontrar alteraciones en el óvulo que nos pueden sugerir que puede haber alguna cromosomopatía en la paciente. ¿Cuáles son estos? Algunos de los que se han descrito son citoplasmas muy rugosos. Y nuevamente, encontrar uno o dos de estos no implica pues, una cosa seria, pero cuando encontramos que toda la cohorte de ovocitos que recuperamos tienen alguna de estas alteraciones, como una rugosidad extremada, como un retículo endoplásmico liso, cuando encontramos óvulos que son muy granulosos y que son hiperpigmentados, que de hecho se ven oscuros, o cuando encontramos cuerpos polares gigantes, nuevamente no un óvulo ni dos, sino toda la cohorte, esto nos puede hacer sospechar de que la paciente tiene alguna posibilidad de tener una cromosomopatía. Así es que en estos casos valdría la pena profundizar un poco más en el estudio. Pero bueno, dejando hombres y mujeres por aparte para no crear una disputa de sexo, recordemos el viejo adagio que la infertilidad es cosa de dos, así es que el tema es pareja. Y en los centros de fertilidad nos podemos enfocar nosotros en una primera consulta en estudiar primero a la mujer, después al hombre, o podemos tratar de hacer un estudio integral y ver a los dos. Y algunos centros han tratado de ver si hacemos cariotipo a todos, qué vamos a encontrar y qué cantidad de parejas van a presentar una alteración en sus cromosomas. Y ese estudio en Egipto me encanta porque pues, incluye una N bastante interesante, que son 2.650 parejas, no pacientes, no parejas, y encontraron que 3% de los pacientes tienen un cariotipo anormal. O sea, si le hacen cariotipo a todos,
solo 3% de las parejas van a presentar un cariotipo anormal. Y las alteraciones, no es sorpresa, son más frecuentes en hombres que en mujeres. Y las alteraciones principales, ¿cuáles fueron? Nuevamente las alteraciones sexuales. Es que no estamos descubriendo el agua azucarada, pero sí estamos encontrando que la prevalencia no es tan alta en algunas regiones del mundo como en la otra. Así es que puede ser que entre un 5 y un 10% de los pacientes aproximadamente puedan presentar cariotipos anormales. Y esto es algo que siempre genera discusión y pues puedo decir desde este momento no tengo la respuesta. No sé si esto sea suficiente para justificar cariotipos para todos o centrarnos en pacientes que pues nos lo sugieren como alteraciones en la cantidad de espermatozoides o dimorfismos ovocitarios después de un intento de FIV. Y en este estudio lo interesante es que reportan algunas variantes cromosómicas. No solo se habla de alteraciones en el número, algunas personas son partidarias de que también algunas alteraciones, no alteraciones, sino variantes como hipercromías y otras cosas un poquito más extrañas también se deben analizar. A pesar de que en este estudio se reportaron y que se encontraron 1.46% de pacientes con variantes cromosómicas, no las consideraron anormales. Entonces, muchas de ellas incluso se clasifican como BUS, que son variantes de significancia desconocida. Y en este sentido también encontré un paper únicamente brasileño donde también se reportan algunas de estas variantes. Y entiendo que las sociedades internacionales de citología no las consideran una anormalidad, siguen siendo una variante. Así es que de momento no tenemos suficiente evidencia o consenso para decir que estas variaciones cromosómicas puedan ser una causa de infertilidad, aunque sí existe una tendencia a considerar que algunas pueden causar problemas porque tienen una asociación, pero se desconoce por completo el mecanismo. Así es que nos falta todavía muchos datos de investigación para poder afirmar o refutar esta creencia. Lo interesante es, si un paciente llegara a tener cromosomopatías, ¿cuál es su éxito reproductivo? Si hacemos un estudio de un solo intento, vamos a encontrar diferencias claras. Pero cuando nosotros hacemos el estudio con la probabilidad acumulada, resulta que el éxito reproductivo de un paciente con cromosomopatías es similar a un paciente que no las presenta, no importando el tratamiento que se use. De forma general, no hay diferencia significativa. De forma, a través de una in vitro, parece que sí hay una tendencia, pero no es significativa. Si hacemos ICSI, no la hay, e incluso con una inseminación artificial tampoco. Tanto para una probabilidad acumulada de embarazo clínico, como sorprendentemente para la probabilidad de tener un nacido vivo sano, que tampoco hay diferencia. Así es que tal vez en un intento no nos va tan bien, pero después de varios puede que lo logremos. Con este estudio, mi único comentario es que si tenemos dimorfismos ovocitarios muy fuertes, la probabilidad de tener óvulos y embriones va a ser significativamente más baja y generalmente estos datos no se toman en cuenta en las estadísticas. Así es que a pesar de que sabemos que la insistencia puede lograr un éxito, tenemos que ser un poquito prevenidos y saber que no es en todos los casos porque pues, sí hay causas que podríamos considerar de muy mal pronóstico. Y además de este estudio, también encontramos otros que refuerzan el mismo mensaje principal. Por ejemplo, de Rita Jesús y colaboradores tampoco encontraron ninguna diferencia entre la probabilidad de tener un nacido vivo habiendo cromosomopatías o no, pero sí es muy enfático en que se debe ofrecer el estudio genético preimplantatorio. ¿Por qué? Si bien podremos lograr un embarazo a pesar de que tenemos muchos intentos, durante estos intentos, si tenemos una alteración cromosómica, vamos a tener muchas pérdidas. Y esto representa no solo una carga emocional muy fuerte para las pacientes, sino también un gasto muy fuerte
Y también para las clínicas me ayuda mucho con las estadísticas que nos gustan para mantener los estándares de calidad que queremos. En cambio, un PGT en estos casos tiene una clara ventaja porque nos va a ayudar a reducir el tiempo para lograr un embarazo y nos va a ayudar a disminuir la cantidad de transferencias que van a resultar en un aborto, lo cual es muy atractivo. El PGT, que es el test genético preimplantatório, específicamente para neuploidías, ya siempre se ha indicado para una edad materna avanzada. Algunos autores dicen 35 años, otros dicen 38. Algunos también lo recomiendan para zoospermias no obstructivas. Se sabe que cuando hay oligozoospermia severa también ofrece algunas ventajas y donde el PGT es definitivamente la opción y nos puede dar muchas ventajas es casos de aborto recurrente y fallo de implantación. Si no están muy familiarizados con el test genético preimplantatorio, solo quiero mencionar que hay 3 tipos. El PGT-A es para neuploidías y lo que estudia es la cantidad de cromosomas que hay en el embrión, no en el paciente, sino directamente en el embrión. Luego el rey del PGT es el PGT-M, que es para enfermedades monogénicas. No puede estudiar todas las enfermedades genéticas habidas y por haber, pero en casos donde sabemos que hay una enfermedad puntual en los antecedentes familiares, podemos estudiar en el embrión y así escoger aquellos que no tengan la enfermedad y pues ayudar a que la familia se libere de tener esta carga que normalmente es para enfermedades que se consideran severas, no para enfermedades que podrían ser leves. Y las interesantes para esta plática es el PGT-SR, que es para rearreglos estructurales, que son los que les comentaba. Si tenemos pacientes que tienen un diagnóstico de alguna translocación robertsoniana o inversiones, el PGT-SR existe y nos puede ayudar a reducir los riesgos de trisomías, abortos y todo lo que les comenté al inicio. Así es que son las herramientas, las 3 que contamos y que para los fines de esta plática tenemos que quedarnos en mente que A y SR van a ser las principales siempre y cuando tengamos un diagnóstico procariótico previamente. Y si no habían visto los test genéticos, este es un resumen muy rápido, videos, pláticas, seguramente han visto varios, pero normalmente esperamos hasta el día 5 o 6 para que el embrión esté expandido y lo que hacemos es tomar 3 a 5 células del trofoblasto, que es el que va a formar la placenta, y con esto no le hacemos ningún daño al embrión y esta muestra es suficiente para hacer un estudio por diferentes métodos genéticos, pero se puede. Y esto nos da información y ha ayudado a muchísimas parejas. ¿Ok? Unas consideraciones generales. También se habla que sería conveniente hacer PGT para todos. Yo creo que hay que tener un poquito de reserva y esto es una opinión muy personal. A pesar de que me encanta hacer biopsias, quiero que recordemos siempre que los test genéticos son selectivos. Es decir, si una paciente me lo está pidiendo es porque ha leído un blog que mejora las posibilidades de embarazo, pero no es en todos los casos, ¿ok? ¿A qué me refiero con que son selectivos? Si yo tengo 6 embriones, probablemente solo uno de ellos esté cromosómicamente normal, entonces me voy a centrar en estudiar cuál es ese y hacer la transferencia de ese para no tener 5 transferencias adicionales que no van a funcionar en nada. Pero ¿qué pasa en el caso donde una paciente solo tiene 1 o 2 embriones y resulta que los 2 embriones vienen anormales? Aquí no mejoramos la posibilidad de embarazo. Lo que tenemos es una mayor tasa de cancelación en el tratamiento, que también es muy bueno, pero no está mejorando el éxito del tratamiento. Solo está mejorando el resultado final y al cancelar transferencias no necesarias, le estamos evitando un daño psicológico a la paciente y probablemente un gasto económico innecesario, pero también se están beneficiando las estadísticas de la clínica porque estamos afectando nuestra tasa de implantación, si me explico. La otra cosa que tenemos que considerar es que al hacer biopsias estamos haciendo una invasión al embrión. Son invasivas y a pesar de que sabemos de que si se hace bien el procedimiento, la tasa de implantación no es significativamente diferente,
tenemos que tomar en cuenta que sí estamos invadiendo el crecimiento del embrión y según el método que estemos usando puede ser más o menos importante. Y como sabemos, a mayor edad, menor cantidad de óvulos suelen ser de peor calidad y esto significa menos cantidad de embriones. Y si sabemos que es selectivo para pacientes de edad avanzada, puede ser que nos quedemos cortos. Así es que en estos casos, algunas estrategias que se proponen es hacer varias estimulaciones para tener más embriones y así pues por lo menos ofrecer en un solo intento de análisis genético lograr uno o dos que sean euploides. Pero son tres consideraciones que quería dejar sobre la mesa para que sepamos que en PGT es una maravilla en algunos casos selectos, pero no mejora. Simplemente nos ayuda a estudiar mejor a los embriones. Y bueno, en donde les decía que puede ser una diferencia significativa, donde hay una mejoría indiscutible es en casos de abortos recurrentes, cuando ha habido ciclos de in vitro anteriores que no funcionaron, lo que también se puede llamar fallo de implantación. Y muy interesante cuando ya tenemos un diagnóstico de algún embarazo anterior con una neuploidía, que pues hay muchos test que se pueden hacer para estudiar ya los restos abortivos, pero cuando ya tenemos un diagnóstico previo de una pérdida, el PGT nos puede ayudar a reducir de una manera muy importante la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir. Ya casi terminando, quiero decir que las alteraciones cromosómicas curiosamente, ocurren más en pacientes de mayor edad. En este estudio de Cubody en el 2021, que no es muy antiguo, analizaron a 1,837 pacientes para FIV en un periodo de tiempo de 3 años y las separaron en dos grupos, pacientes que tenían una edad materna arriba de 35 años y mujeres que, pues, les decía, jóvenes que tenían menos de 35. Solo es terminología, ¿ok? Hicieron el estudio de la sangre periférica y citología estándar y curiosamente encontraron alteraciones cromosómicas en 13.5% de las mujeres infértiles, 1.1 tenían anomalías autosómicas y 12 en las alteraciones en el cromosoma X. Pero lo que más llamaba la atención es que 17% de los pacientes de mayor de 35 años tenían alteraciones cromosómicas y solo 4% de las que ellos denominaron jóvenes lo tenía, y esa diferencia era significativa. Esto, ¿cómo se explica? Pues porque cuando se intenta tener hijos a tempranas edades, entonces se dan cuenta de que puede haber algo que está fallando, pero mientras más avanza la edad y más se ha intentado y no se ha logrado, es cuando se van filtrando estos defectos y pues ya llegan a detectar ya a edades un poquito más avanzadas. Además, también parece ser que puede haber algún mecanismo que pueda hacer que los mosaicismos sean más evidentes y que pues las mujeres que llegan a intentar buscar tratamientos de fertilidad a mayor edad sean las que podamos detectar a través de estos estudios citológicos. Pero es curioso, porque sí no esperaríamos encontrar más probabilidad. Así es que otro grupo interesante para hacer cariotipos más o menos de rutina serían en las pacientes que llevan mucho tiempo intentando lograr un embarazo y que ya están por arriba de los 35 años. Ahora, puede ser que exista un arresto embrionario por alteraciones cromosómicas. El consenso es sí, pero también tenemos evidencias de estudios que demuestran que tal vez no. Porque la idea es que si las cromosomopatías pueden causar que los embriones se detengan, como se ha visto en algunos ciclos de FIV, en este estudio de Orguiero es muy interesante porque estudiaron a los embriones que se quedaban detenidos en día 3 y aquellos que sí llegaban a formar blastocisto. Encontraron que 60% de los embriones de día 3 se bloquean y que de estos que estaban bloqueados, sorprendentemente, casi 2/3 eran euploides, así es que no se habían detenido por una causa cromosómica.
Además de los embriones de día 3 que sí llegaron a formar blastos, no todos eran euploides y encontramos pues el 60% que es usual en pacientes del rango de edad usual para los tratamientos de fertilidad. Así es que si bien puede haber cromosomopatías que detengan del desarrollo embrionario temprano, no es una garantía. Pero sí sabemos que al hacer cultivo a blasto estamos reduciendo un poquito la probabilidad de encontrar aneuploidías. Así es que pues algunos lo han llegado a llamar como el PGT de los pobres porque no implica ningún estudio genético y básicamente se trata solo de selección natural. Sin embargo, no es seguro que nos vamos a librar de todas las alteraciones cromosómicas. Y ya para concluir y empezar la sesión de preguntas y discusiones, por favor, pregunten todo lo que quieran, discutan, contradíganme. Me encanta aprender a través de la interacción con todos ustedes. 3 a 10% de los pacientes que entran a programa in vitro puede que presenten alguna alteración en su cariotipo. ¿Okay? Puede ser que entre 3 y 10% encontremos cariotipos anormales. Ojo, no es lo mismo un cariotipo convencional que uno de alto bandeo. Y es más probable que encontremos translocaciones y cosas más interesantes cuando hacemos cariotipos de alto bandeo. ¿Ok? Los efectos de las alteraciones cromosómicas en la fertilidad, curiosamente, son más frecuentes en hombres. Así es que si tenemos pacientes azoospermicos sin causas evidentes, o cuando tenemos oligozoospermias severas, que se suelen definir por debajo de 4 millones por mililitro, es donde vale la pena hacer estudios cromosómicos de una manera dirigida, digamos. En el caso de las mujeres, los dimorfismos ovocitarios nos pueden dar una indicación. Las alteraciones cromosómicas sexuales son las más frecuentes en los problemas de fertilidad, y esto es tanto en hombres como mujeres. Así es que si tenemos sospecha de cariotipos alterados en pacientes infértiles, que no sea una sorpresa que encontremos alguna alteración sexual como Turner, Klinefelter o triple X. Otras alteraciones somáticas pueden presentar riesgos para la dependencia, y este es el caso que discutimos de las translocaciones robertsonianas. Así es que si tenemos sospechas también de abortos previos o hay antecedentes en la familia de cromosomopatías que no se deben a una trisomía, entonces podríamos sospechar de translocaciones, inversiones y otras cosas raras. Y bueno, aunque sabemos que eventualmente las parejas pueden llegar a tener un ácido vivo sano, hay un costo emocional, físico y económico muy alto en esperar ese resultado después de muchas pérdidas. Así es que si queremos reducir el tiempo para lograr un embarazo y acortarle sufrimiento a los pacientes, el PGT, es decir, el test genético preimplantario, se puede usar como una buena alternativa para reducir todos estos riesgos. Y lo que se queda a discusión siempre es, antes de empezar, ¿qué sería más importante? ¿Hacer un primer intento de in vitro o invertir todos los recursos que podamos en un estudio genético y asesoría antes de empezar los tratamientos? Hay partidarios de esta opción, hay partidarios que son un poquito más pragmáticos y que ven que eventualmente se van a lograr los resultados y que pues los in vitro son como una caja de Pandora y que, bueno, como el gatito de Schrödinger, que puede que funcione o no, y prefieren esperarse mejor a hacer un primer intento y después profundizar en por qué no funcionó. No lo sé, no tengo la respuesta y no me voy a poner a tratar de contradecir la opinión que pueda tener cada uno de ustedes, pero solo quería dejar este mensaje de que en el mundo de diagnóstico y tratamiento hay de todo y hay diferentes opiniones, y creo que esto es lo que hace más enriquecedora la ciencia. Así es que agradezco mucho la atención que me prestaron. Dejo aquí el contacto con el que me pueden encontrar en cualquier red social por si son un poco tímidos y quieren dejar algunas preguntas más como mensajes directos. Pero si tienen preguntas que quieran pues, abordar en este momento, soy todo oídos y mi tiempo es para ustedes. Muchas gracias por su atención.
magistral que nos has dado, la información que nos has brindado muy actualizada. Y en este sentido, a todos los asistentes vamos a invitar a que nos realicen las preguntas que deseen hacerlas para que Freddy nos ayude con la respuesta en este sentido en función del tema que estamos compartiendo en esta ocasión, ¿sí? También queremos recordarles a todos los participantes que el link está ya disponible para que de esta manera puedan inscribirse para obtener el certificado de asistencia a esta conferencia. Recordarles que el certificado está avalado por la Universidad San Francisco de Quito. También vamos a ratificar el agradecimiento a nuestro auspiciante, Gedeón Richard, ¿sí? Y en este sentido vamos a abrir o vamos a darles unos minutos para que nos hagan las preguntas que ustedes deseen realizarlas. Mientras les damos un tiempecito para que los participantes nos formulen las preguntas, quisiéramos sí abrir un panel de preguntas aquí entre los invitados que estamos, ¿sí? Vamos a darle paso en este sentido, inicialmente al doctor Guamán, para que nos haga una que otra pregunta a nuestro invitado panelista. En este sentido, damos paso al doctor Guamán para las preguntas. Muchas gracias. Felicitándole por la brillante exposición. No podía ser de otra manera. Siempre la cualidad suya de expositor y en múltiples eventos es destacada y esta vez nos ha demostrado las cualidades suyas como un gran especialista de esa república tan querida que es Guatemala. Yo quería preguntarle lo siguiente, Freddy. Ustedes están realizando, a más de los estudios de microdilecciones del IEN, de estudio de fibrosis quística, en pacientes que tienen menos de 4 millones o en criptosospérmicos, o en pacientes azospérmicos, a más de estos estudios de microdilecciones y estudios de fibrosis quística, ¿algún estudio adicional? ¿Han variado tal vez algo los protocolos, los esquemas para el manejo de este tipo de pacientes? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Microdeleciones es un tema muy, muy fascinante. Es, digamos, lo que estuvo en boga hace algún tiempo, pero se dejó de hacer, lamentablemente por falta de conocimiento de que no es tan difícil diagnosticarlo. Existen guías europeas y el método para analizarlos es por PCR punto final, así que sí está al alcance de todos los centros de fertilidad. Nuevamente, ¿en qué caso lo aplicamos? Usted muy bien lo dijo, cuando tenemos concentraciones menores de 4 millones por mililitro. Ojo, tenemos que ser selectivos y un solo espermograma con 4 millones o menos no nos va a ser causa suficiente para profundizar en estudios genéticos más fuertes. Ya sabemos que hay una variabilidad natural en el semen y que lo ideal sería, si tenemos un recuento bajo, repetir el test 1 a 3 semanas después y si volvemos a encontrar el mismo hallazgo, si descartamos las otras causas evidentes, nos vamos al estudio genético. Nosotros preferimos empezar el estudio si es una zoospermia por un cariotipo, porque sabemos que en los pacientes azoospermicos Klinefelter va a ser lo más frecuente. Ahora, las microdeleciones vienen después si no encontramos un hallazgo cromosómico. En pacientes que sí tienen espermatozoides, pero la concentración es baja, ahí empezamos al revés, ahí empezamos con las microdeleciones. Tenemos microdeleciones de la región A, B y C. En pacientes azoospermicos encontramos más de la región A y B, y en pacientes sólidos las más frecuentes son las alteraciones de la región C. Y es curioso, porque A y B ya nos dicen que incluso hacer una biopsia testicular en estos pacientes es de muy mal pronóstico, mientras que las alteraciones de la región C nos dicen puede que encontremos espermatozoides, pero es completamente impredecible qué va a suceder durante el ciclo. No sabemos cómo va a ser el desarrollo embrionario y no sabemos absolutamente nada más. El estudio de la fibrosis quística.
para entender la causa por la cual el paciente tiene un bajo rendimiento o incluso es azoospermio es muy interesante. Pero este diagnóstico, la mayor utilidad es indicar un PGTM, es decir, un estudio para una mutación puntual. Y esto es para evitar que se transmita la enfermedad a los hijos. ¿De acuerdo? La otra cosa interesante con las alteraciones de microlesiones es que, bueno, si una microdeleción nos hace infértiles, ¿cómo es posible que nazcan niños con microdelesiones de padres que sí tienen? Y una de las hipótesis más modernas es que tienen que ver con la edad paterna. Así es que pacientes masculinos de 45 años o más pueden llegar a originar microdelesiones de novo y heredadas a la descendencia. Así es que también lo digo porque la edad paterna es algo que tenemos que tomar en cuenta porque sí puede generar mutaciones de novo. Muchas gracias, muy claro. Tengo otra pregunta. En nuestra unidad hemos tenido 2 casos de pacientes que recibieron quimioterapia por cáncer de testículo y que ellos congelaron sus muestras de semen previas a la quimioterapia. Después, al año más o menos, recuperaron su producción de espermatozoides. Y la sorpresa es que tuvieron embarazo de forma espontánea. Pero también nos llamó la atención que los embarazos que tuvieron, a pesar de ser el uno de 22 años y el otro de 27 años, tuvieron síndrome de Down sus embarazos. Wow. Entonces, vendría la pregunta. Nosotros sabemos que si hacemos un estudio y un PGTA podemos prevenir esto, pero hay casos en los cuales los pacientes no toman las precauciones para ver si sus condiciones y su semen se encuentra con una carga cromosómica normal. Mi pregunta va en este sentido. ¿Sería conveniente a estos pacientes que van a buscar un embarazo de forma espontánea o que se descuidan, indicarles que a partir del año realizarles un FISH de espermatozoides para prevenir este tipo de anomalías? Que no se van a realizar un PGTA, sino que pues es a libre albedrío que ellos van a buscar el embarazo. ¿Sería prudente esta recomendación? Entiendo. Primero es un caso súper interesante, no solo por todos los antecedentes, sino porque el resultado fue consistente en 2 síndromes de Down. Entonces es algo que llama mucho la atención y bueno, la única explicación que hay es que las quimios y radioterapias no afectan el cariotipo del paciente, pero sí afectan las células germinales. Y no tenemos ninguna forma nosotros de estudiar cómo está la genética de las células germinales. Doctor Pau, no sé si existe alguna forma de hacer algún tipo de cariotipo o FISH de una biopsia de testículo. Creo que es algo que no se ha intentado, pero como bien decía William, sí se puede hacer a través de un FISH de espermatozoides. O sea, sacamos un eyaculado, usamos ondas fluorescentes y tratamos de determinar cuántos de los espermatozoides tienen una duplicación o una anulación de los cromosomas. El FISH es útil en algunos casos, pero tiene la limitación de que no podemos analizar todos los cromosomas como hacemos con el PGT. Así es que generalmente el FISH nos limitamos a 5 cromosomas y los extendidos más modernos llegan a 9. Así es que aún si tuviéramos seguridad de que estos cromosomas que analizamos están dentro de los parámetros normales, puede que nos estemos perdiendo los otros que también nos pueden estar produciendo abortos o deformidades. Entonces, digo que no es seguro al 100%, pero ante la duda, por lo que tenemos disponible como evidencia de tratamiento, si un paciente se ha hecho uno de estos tratamientos o si sospecha que ha estado expuesto a radiación, por ejemplo, trabajando en radioterapias o trabajando en radiología por mucho tiempo, como usted dice, lo más, digamos, responsable sería hacerse un FISH antes de intentar tener hijos de forma espontánea. Es que sí hay cabida para este test. Muchas gracias.
Sí, acotar también a esto, Freddy, que una de las dificultades para este tipo de estudios es el recambio permanente de espermatozoides, ¿no? Como bien dice, vamos a estudiar en ese momento a una cantidad determinada, pero en 2 o 3 meses que ya exista un nuevo recambio va a ser un conteo nuevo, donde no sabemos qué pueda tener esos espermatozoides, ¿no? O sea, sería una limitante para este tipo de cosas, pero cabe la recomendación, sería un estudio para poder tener un sustento de hacia dónde poder encaminarle a ese paciente desde el punto de vista también del asesoramiento. Sí, eso es súper interesante y no lo había considerado, pero es totalmente cierto. Tenemos las células germinales que están sometidas a procesos de entrecruzamientos y pues sí, o sea, este lote puede tener unas alteraciones y dentro de 72 días vamos a tener otro tipo de alteraciones. Es que cuando ya tenemos una quimio o radio previa, estamos en una área gris donde no tenemos seguridad de mucho, ¿verdad? Así como podemos tener la buena suerte de que nos haya tocado el espermatozoide campeón sin defectos, puede ser que tengamos mucho. Pero sí creo que por lo menos como para hacerle ver al paciente la responsabilidad y el riesgo, podemos intentar un FISH de espermatozoides como primera línea. Y esto, si sale muy alterado, ya creo que es suficiente para pues, convencerlo de sustituir los gametos por uno de donante en estos casos particulares. Listo, agradecemos por la respuesta. Tenemos ya una pregunta aquí. Nos escribe María Paz Salinas, nos dice que en función del paciente con Klinefelter, ¿cuál es la recomendación cuando hacemos el estudio de cariotipo? ¿Cuántas metafases es lo ideal leer en un paciente que sospechemos con Klinefelter, con un cuadro clínico muy clásico y en una que podríamos suponer que sea una línea pura de Klinefelter o en un Klinefelter también que sea un mosaico? ¿Cuál es la recomendación que usted nos daría? Esta respuesta se la voy a dejar al doctor Paul porque creo que tiene mucha más experiencia leyendo cariotipos y es su área de expertise. En cuanto a un cariotipo normal o de alto bandeo, yo sí soy muy partidario de que se tiene que intentar hacer de alto bandeo siempre, pero para Klinefelter tal vez no es necesario. ¿Cuántas fases deberíamos analizar para un mosaico? Me quedo con su recomendación, doctor. Bueno, para acotar en este sentido, o sea, regularmente, desde el punto de vista del laboratorio de citogenética, la lectura se hace de 20 metafases, un poco más da 25, pero siempre y cuando existen las consideraciones, dependiendo de las solicitudes que hagan, podemos llegar a las 50 metafases, a las 100 metafases, para tener un índice o un % más aceptable en función de, vamos a denominarlo mosaico o no mosaico en este sentido, ¿no? O sea, mi recomendación personal sería contar un poco más de 50 metafases para poder definir de mejor manera si existe una línea pura o una línea mosaico en estos casos. Genial. Y se dan cuenta, es un trabajo bien laborioso, bien manual. Encontrar metafases no es fácil, así es que lo digo para que aprendamos a valorar también el trabajo de los citogenetistas, que es una labor bien admirable. También María Paz nos hace otra pregunta, nos dice que en el caso de Klinefelter, la recomendación de hacer bandeo de alta resolución, ¿en qué casos específicamente usted recomendaría esto? Si sospechamos solo Klinefelter, como les decía, nos podemos quedar con un cariotipo normal. La recomendación de alto bandeo va más cuando tenemos sospechas de translocaciones o inversiones. O sea, si queremos un poco más de detalle de qué puede estar pasando en el cromosoma, sería de alto bandeo. Pero si tienen indicaciones clínicas claras que nos hagan sospechar un Klinefelter, un cariotipo normal puede sacarnos de dudas. Ok, vamos a... Yo tengo una pregunta en este sentido, Freddy, y es la que siempre hacemos o hago yo desde el punto de vista de genética hacia ustedes, quienes están dedicados a la parte de reproducción. ¿Consideras que en algún momento va
a dejar de ser útil la citogenética convencional o clásica en función de las nuevas técnicas que tenemos? Honestamente, no. Creo que hay cabida para la citogenética clásica. Los cariotipos moleculares nos han ayudado muchísimo a reducir tiempo y precisión en muchas cosas, pero siempre hay detalles que no se pueden detectar de forma molecular, ni por microarreglos, ni por secreción masiva. Tenemos algunos hallazgos que creo que la citogenética clásica siempre nos van a poder dar ese detalle y ese poder de observación. Y además, como les comentaba, no se incluyen las variantes cromosómicas dentro de una alteración en la mayoría de guías y creo que es el consenso oficial. Pero se va sumando evidencia y puede que algún día sí tengamos una asociación clara y tengamos una explicación del mecanismo por las cuales alguna potencial variante llegue a causar infertilidad. Y estas variantes no se van a detectar con los nuevos métodos moleculares y solo los vamos a poder ver a través de citogenética clásica. Así es que yo no veo que se vaya a extinguir en poco tiempo y todavía hay mucho potencial para ellas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dice, por parte de María Gracia Dillon. Al referirse al porcentaje de pacientes que consultan por una infertilidad, ¿el dato que nos hace referencia es a nivel mundial o es específicamente de un país o una región en este sentido? Siempre varía un poco, pero sí va alrededor del mismo porcentaje. Entonces, cuando estamos hablando de Klinefelter en hombres, viene siendo hombres azoospermicos. Estamos hablando de que puede ser más o menos entre un 15 a un 20% de todos los pacientes. Es bastante frecuente. Klinefelter o mosaico Klinefelter. Doctor Guamán, ¿alguna otra pregunta? No, ha sido bastante clara, muy objetiva, muy lúcida, bien ejemplificante la presentación. Freddy, estamos muy agradecidos por el gran aporte que nos ha dado a todos los que hemos escuchado su brillante conferencia. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero gusto y espero con ansias poder conocer a todos los maravillosos países que se conectaron, porque vi que desde Venezuela, ese sí tuve la oportunidad de conocer, pero de Cuba y especialmente Ecuador, tenemos pendiente un delicioso ceviche ecuatoriano cuando los visite. Gracias. Seguro. Seguro, Freddy. Cuando usted desee, estamos dispuestos y abiertos de aquí para acogerlo. Muchísimas gracias y que tengan muy feliz noche. Ok, en este sentido también vamos nuevamente a reiterar el agradecimiento al licenciado Freddy Mejía, como ya lo habíamos mencionado, él es especialista en andrología y embriología, ¿sí? También queremos agradecer nuevamente el aval que nos da la Universidad San Francisco de Quito, al laboratorio Gedeón Richter, ¿sí? Y además queremos hacer el anuncio de nuestra próxima conferencia, que sería la sexta Conferencia Internacional de Infertilidad, en el cual va un poco más relacionado al tema genético, el cual tiene como tema, como título, el asesoramiento genético en reproducción humana. Para esta ocasión vamos a tener la exposición de la doctora Claudia Itzel Cruz. Ella es médico genetista, es académica del PRONAPEL, ¿sí?, de la Ciudad de México. La misma que va a ser llevada a cabo el día jueves 29 de agosto del 2024, en el mismo horario que estamos en este momento, de 7 de la noche a 9 de la noche, hora de Ecuador, para que todos aquellos que se conecten tengan en cuenta el horario, el uso horario, y puedan acompañarnos en esa ocasión. No sé si Freddy quieres dar algunas palabras más de despedida, algún consejo, alguna recomendación en este sentido. No, solo felicitarlos. Platicábamos antes de la plática tras escenarios que el esfuerzo que hacen ustedes por divulgar este tipo de información es muy admirable. Los felicito y felicito también a los que están escuchando las ponencias, porque creo que el secreto de mejora continua es la pasión por el trabajo y la pasión se demuestra con esta sed de conocimiento y aprendizaje
y a ustedes gracias por ser parte de eso y contribuir a la educación continua que es tan necesaria en nuestra región. Así es que sigan escuchando las ponencias. Yo estaré muy pendiente porque los profesores que tienen invitados son bastante buenos y espero con ansias sus ponencias. Gracias y muy feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Gracias, Freddy. Anunciamos a los participantes nuevamente que el link de inscripción se encuentra disponible para quienes deseen obtener el certificado. Sin más que decir en este sentido, agradecemos a todos la participación que hemos tenido, una gran participación, como lo dijo Freddy, no solamente de personas o personal médico que es de aquí de Ecuador, sino de muchos otros países. Agradecemos nuevamente el aval que nos da la Universidad San Francisco de Quito, al laboratorio que nos está auspiciando también, y de esta forma damos el cierre a la 5ª Conferencia Internacional de Infertilidad, sin antes mencionar nuevamente que les invitamos para la 6ª Conferencia Internacional. Agradecemos nuevamente y ¿alguna otra palabra, doctor Woman? Nada más. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.